Hermanos, hermanas, los saludo fraternalmente en el amor en Cristo para compartir con ustedes lo que son las parábolas del Señor, cuál son su objetivo, el porqué de su enseñanza. Entendemos que en todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor enseñó en parábolas, porque Él escogió la manera más fácil y directa de enseñar a su pueblo. Y por eso escogió el método de las parábolas, para que entiendan niños y para que también que aquellos que eran entendidos, sabios, teólogos, encuentren un significado. Porque cada parábola tiene una verdad que está a la vista, como también tiene una verdad muy profunda. Pero antes, hermanos y hermanas, oremos. Amado Padre, en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos das, por las pruebas que nos das. Te damos gracias también por esta oportunidad para poder predicar tu palabra y te pedimos que derrames el Espíritu Santo en todo aquel que escuche tu palabra para que ésta sea aprendida. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Amén. Cuando hablamos de las parábolas, tenemos que ponernos en el contexto de nuestro Señor Jesucristo. En ese tiempo, el pueblo judío explicaba, había grandes maestros que explicaban en parábolas, lo que se llama las parábolas rabínicas. Se explicaba la ley, la Torá también a través de parábolas. Grandes maestros como Gamaliel, el rabino Gamaliel, quien fue maestro de nuestro hermano Pablo. Pero nuestro Señor Jesucristo tiene algo que no tienen los demás. Él trató de explicar en la forma más sencilla. ¿Para qué? Para enseñar. Recordamos que nuestro Señor Jesucristo en su tiempo era llamado rabí, que quiere decir maestro, más que llamado Mesías, él era llamado rabí. ¿Y qué trataba de enseñar a través de las parábolas? Nuestro Señor Jesucristo trataba de enseñar a través de las parábolas cómo podía ser el reino de Dios y cómo nosotros debíamos comportarnos para ganar ese reino de Dios. Entre las primeras parábolas que encontramos es la parábola del sembrador, por muchos de nosotros conocida, pero debemos entender esta parábola profundamente. Pero antes, veamos qué es la parábola. La parábola viene de una palabra griega que dice parabolé, que quiere decir comparación. Y entonces es una narración, un relato que compara a través de un ejemplo la vida real y sencilla del pueblo. Por eso nuestro Señor Jesucristo trataba de enseñar cosas prácticas al pueblo. No solamente enseñanzas de lo que era el reino, sino cosas prácticas que podían aplicar a su vida diaria a través de relatos, ¿no?, de comparación con la vida real. Y él, en la mayoría de sus parábolas, nos habla tomando ejemplos de lo que era la actividad del campo. ¿Por qué? Porque ese pueblo en ese lugar estaba, ¿no?, su actividad alrededor del campo y también alrededor de lo que era la pesca. Pero, ¿cuál fue el propósito? La parábola del sembrador, que es la principal, la que explica nuestro Señor Jesucristo, junto con la parábola de la cizaña y el trigo, son solo dos parábolas que explica nuestro Señor Jesucristo. Pero les causó extrañeza, no solo al pueblo, sino también a los discípulos. Por eso vamos a empezar primero por el propósito de las parábolas. Cuando nuestro Señor Jesucristo da la parábola del sembrador, se acercan los discípulos porque no entendieron qué quería decir. Y le dicen, ¿por qué les hablas por parábolas?
en Mateo 13, y él responde diciendo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Quedémonos un rato acá en este pasaje, que no hemos terminado de leerlo, porque así como nosotros preguntamos, ¿qué quería decir nuestro Señor Jesucristo con sus parábolas? En el contexto de donde Él vivía y en el contexto de hoy. Porque entendamos que está hablando a un contexto del pueblo judío, un pueblo judío que no tenía mucha educación. Y por eso los discípulos no le entienden. Pero Él dice, el propósito, ¿no?, es enseñar los misterios del reino de los cielos. Y a ustedes discípulos, les voy a explicar. Ustedes van a saber, mas aquellos no. ¿Por qué? ¿No? Es algo que todos nos podemos preguntar, ¿por qué no a todos? Y él dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. ¿Qué significará esto? Porque el que tiene le vamos a dar más y al que tiene algo poco le vamos a quitar. En lo material no se podrá entender, pero en lo espiritual sí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos la inquietud de saber qué dice la palabra del Señor, ¿quién es Dios a través de su palabra? ¿Es un Señor de justicia? ¿Es un Señor, ¿no?, de pactos? ¿Es un Señor de amor? ¿Qué es? Entonces tenemos sed de aprender. Nuestro espíritu se despierta. Queremos saber más. No somos como aquellos que decimos, me gustaría estudiar la Biblia, pero nunca la estudia, ¿no? Y la tiene, la Biblia, tal vez en diferentes versiones, la tiene en su casa guardada, pero no la lee. Y mucho más. Hay algunos que la leen un poco y después no la leen más. No buscan. No hay esa ansia, esa actitud de aprender más. Y entonces él dice, aquel que tiene esa ansia, que tiene esas ganas de aprender, le voy a revelar más. Le voy a dar más para que aprenda más de la palabra, para que sepa qué es lo que quiere decir. Pero aquel que no tiene esa actitud de saber, que no quiere saber, que cierra los oídos, cierra los ojos y solo es una persona receptiva pero no estudia, a ese poquito que tiene, le voy a quitar todo, porque no tiene actitud de aprender. No hay una actitud de saber. Por eso es que está diciendo esto, que es muy profundo, ¿no? Al que tiene le voy a dar más. Y continúa hablando nuestro Señor Jesucristo, explicándoles a los discípulos, ¿no?, el propósito de sus parábolas. Y por eso dice, yo les hablo en parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. Y fue así. Ese pueblo vio muchos milagros, recibió milagros, como nosotros también vemos milagros en la vida, pero no oímos, no entendemos, o no queremos entender, o solo vemos un momentito el milagro, no recibimos el milagro, una vez recibido, adiós, nunca más leo, o nunca más veo. Hemos visto muchos ejemplos en todo lo que es nuestro ministerio, de hombres desesperados ante la enfermedad, desesperados ante la privación de libertad, que caminan agarrados de su Biblia, van agarrados de su Biblia. Pero una vez que obtienen el milagro, la Biblia se fue al archivo y continuó la vida de pecado. Eso no es ser cristiano. Y él dice, por eso se cumplirá la profecía de Isaías, que dijo, de oído vas a oír, pero no vas a entender, y viendo tampoco vas a percibir,
porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Los oídos no oyen, se cierran los ojos, ¿no? Para que, dice, no vean con los ojos, oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sané. ¿Qué dice la palabra? La palabra nos dice que la fe entra por el oír. ¿Cómo despierta el espíritu ante la palabra? Cuando escuchamos. Debemos recordar que grandes hombres han conquistado el mundo no con espada, solo con la palabra. Ahí tenemos hombres como los grandes profetas, conquistaron el mundo. También los discípulos que ya fueron apóstoles, conquistaron el mundo predicando la palabra frente a un imperio que tenía el poder, la espada y era dueño de todo el mundo que se conocía en ese entonces. Pero ellos, gracias al poder del Espíritu Santo y solo mediante la palabra, conquistaron a un imperio llamado romano. El imperio romano fue conquistado por los apóstoles. Y en nuestra historia de la humanidad encontramos grandes hombres, grandes ejemplos que con solo la palabra, ¿no?, palabra y actitud, conquistaron países. Tenemos ejemplos como Gandhi, un hombre que sembró la paz, consiguió la libertad de su país, la India, solo con palabra, ¿no? Tenemos Nelson Mandela, que liberó a su país de una opresión del apartheid en Sudáfrica, solo con la palabra. Porque por ahí entra a conocimiento del Espíritu. Y es el Espíritu que cuando queremos escuchar, entonces el Espíritu se siente, escucha y busca. Busca para aprender la palabra. Y continúa nuestro Señor Jesucristo y dice en Mateo 13, versículo 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Bienaventurados hermanos, hermanas, aquellos que saben oír la palabra del Señor, oyen y buscan aprender más de su palabra. No se aburren, sino que cada vez encuentran más sabiduría en la palabra. En mi visión personal, yo considero que una vida no es suficiente para entender la palabra del Señor. Tal vez en 2 vidas podamos entender lo que el Señor nos ha querido decir. Hay bibliotecas enteras, escritas, tratando de explicar la palabra del Señor. Diferentes visiones, diferentes denominaciones, pero el Señor es uno solo. Y la parábola es una sola. Pero terminemos esta parte que dice, ¿no? Porque termina nuestro Señor Jesucristo de explicarles a los apóstoles el propósito de las parábolas y les dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Amén, hermanos. Porque nosotros creemos por fe. No hemos estado con nuestro Señor Jesucristo. No lo hemos escuchado en vivo a Jesús, pero creemos por fe. Porque muy claro nos dice Hebreos, la fe es, en Hebreos 11, la fe es tener convicción de lo que no se ve, ¿no? Y para agradar a Dios, primero hay que creer. Para agradar a Dios, primero hay que creer. Creer que existe y creer en su palabra, la fe. De esta manera, encontramos que las parábolas están en todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Algunos teólogos dicen que hay 44 parábolas, otros dicen 56, otros 70, pero eso no interesa. Lo que interesa es el mensaje, no el número. Y ahora volveremos al concepto de parábola. La parábola entonces es una narración, un relato comparado de la vida real que trata de dejarnos una enseñanza, en este caso, de cómo será el reino de los cielos o
En otros casos, enseñanzas morales o enseñanzas de fe. Pero nuestro Señor Jesucristo se aboca en sus parábolas, en la mayoría de sus parábolas, a mostrarnos cómo habrá de ser el reino de los cielos. No nos describe, nos da una semejanza, cómo será. Y nos dice, así debe ser para poder ganar ese reino. Y ahora, hermanos, vamos a pasar la primera parábola, que es la parábola del sembrador. Y consideramos que esta parábola es una de las más bellas, pero consideramos que esta es la fuente, porque si ustedes leen en Mateo 13 la parábola del sembrador, encontrarán que hay muchísimas parábolas, hay por lo menos 7 parábolas en Mateo 13, ¿no? Y la parábola del sembrador es descrita por todos los evangelios. Y esta parábola del sembrador, tan rica en su enseñanza, ¿no?, tan clara, ¿no?, es vigente para toda la historia de la humanidad, para todo nuestro contexto. Veamos qué dice la palabra del Señor en Mateo 13, versículos 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenían profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en la buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Antes de explicar esta parábola, vamos a leer las palabras que nuestro Señor Jesucristo dice explicando esta parábola. Es una de las pocas veces que Él explica una parábola. Porque recordemos que el Señor también tuvo otro propósito de enseñar en parábolas. Porque recordemos que el Señor era perseguido por fariseos, escribas, ¿no? Lo querían siempre condenar, lo querían arrestar, querían encontrar en sus palabras, ¿no?, algo que fuera contra el imperio, contra la ley, para poderlo apresar. Pero cuando él hablaba en las parábolas, ¿qué podían juzgarlo? Si una parábola podía ser interpretada de diferentes maneras, no había manera de sancionarlo. Por eso es que también encontramos ahí un detalle, ¿no?, yo diríamos algo que él se estaba sonriendo de esos que lo acusaban, porque él hablaba en parábolas, y él está diciendo: a ver, júzguenme por las parábolas. Bien, Jesús explica la parábola del sembrador en Mateo 13, versículos 18 al 23. Él nos dice: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Hermanos y hermanas, muchas veces hemos escuchado cómo nos explican la palabra del sembrador, pero no por eso vamos a dejarla de explicar.
Pero antes la pregunta para ustedes, ¿no? Y para usted. ¿Usted tiene oídos para oír? ¿Escucha la palabra? ¿La entiende? ¿Busca con ansias entender más? ¿Leer más? ¿O usted tiene endurecido el corazón que no cree? Usted es un ateo declarado, no cree en Dios. O cree en otras cosas. Pues para el que crea y no crea, al que cree, al creyente y al no creyente, ¿no? Le podemos decir que hay un solo Dios creador. Y este nos está diciendo que cuando Él está enseñando, está dando su mensaje para que ganemos el reino, encontrará hombres duros de corazón, duros de oír, que no quieren escuchar, solo quieren escucharse a sí mismos. Son más que Dios. Entonces, esos son los que llegan al camino y son sembrados en el camino. Más dice, aquel que ha sido sembrado en pedregal, es decir, entre piedras, ha caído la piedra, la semilla, el sembrador. Recordemos que cuando alguien siembra, y si hemos visto en el campo cómo siembra, se siembra echando la semilla a la izquierda, a la derecha, a veces el viento lleva, a veces cae en el surco, a veces cae en el camino, pero este cayó en las piedras. Es aquel hombre que se entusiasmó escuchando la palabra. O probablemente, como decía antes, ganó un milagro, recibió un milagro, se alegró, recibió la libertad, se alegró. Fue una alegría, ha recibido la palabra con gozo, porque aquí lo que podemos rescatar es que recibe con gozo, con alegría, pero pronto su gozo se apaga porque llegan las pruebas, o llegan nuevamente las mismas realidades de la vida. No había aprendido a vivir guiados por la palabra del Señor y escuchando al Espíritu Santo. Se alegró de recibir el milagro. Probablemente ha debido hincar mucho las rodillas pidiendo ese milagro y pidiéndolo en oración. Pero lo recibió, ¿no? Pero terminó su entusiasmo, porque vino nuevamente más aflicción, más pruebas o tal vez persecución, pero como no había raíz en su espíritu, en su corazón, ansia de aprender, murió la palabra. No prosperó. Mas hubo otros que fue sembrado entre espinos. Y este es el que oyó la palabra. Creció, porque los espinos están en la tierra. Creció la planta, pero vinieron los espinos y la ahogaron. Le ganó y se ahogó la planta y no pudo producir. Esto es pues en todo contexto, porque muchos llegan al templo, muchos buscan la palabra, pero resulta que el afán del trabajo, de trabajar, hay personas que trabajan 12, 14 horas, tal vez por necesidad, pero otras trabajan solo por acumular, y otros solo piensan que van a ser eternos, y que el poder político, el poder económico, el poder religioso les va a durar siempre ese poder eclesial, o siempre ese poder económico, o siempre ese poder político, ¿no? Pero resulta que ese poder al hombre lo embriaga. Y viene entonces el mundo exterior con sus tentaciones, los vicios, el adulterio, ¿no? Porque recordemos, aquel que gana poder, inmediatamente es rodeado por aduladores, probablemente es rodeado por hermosas mujeres, porque tiene poder. Y entonces se acabó la palabra, se va al mundo exterior. La cizaña o los espinos lo ahogan,
y muere. Se olvidó de la palabra. Como dice el adagio popular, hay un adagio popular que dice, lo prohibido es lo más interesante, lo prohibido es lo más rico. ¿Qué cosa más contradictoria? En la vida vemos a muchos, ¿no?, que dicen, es un gran amigo, un buen amigo. ¿Por qué es un buen amigo?, le preguntamos. Porque me invita un trago, me invita la bebida, me lo paga. Y a uno le dice, ese no es tu amigo, es tu enemigo. Porque aquel que te invita a beber, aquel que te invita a pecar, no es tu amigo. Es el hombre de la oscuridad que te está ganando hacia el pecado, hacia lo malo, hacia la tentación. Y tú, como la tentación y el camino de la tentación y del pecado es ancho, olvidas la palabra, te vas con el mundo. Más dice que aquel que fue sembrado, esa semilla que fue sembrada en buena tierra, ese que persiste, porque para producir sembrado en buena tierra hay que cultivar, hay que sacar la hierba, hay que abonar, hay que regar, es de todos los días. Hay que regar al Espíritu con la palabra todos los días. Hay que abonar nuestro espíritu con la palabra del Señor todos los días. Hay que cuidar y sacar aquellas hojas secas que tenemos, porque nadie es perfecto. Sabemos que nadie es perfecto y que siempre estamos luchando entre el bien y el mal. Nos equivocamos. Entonces, tenemos que arrancar esas hojas muertas, tenemos que podar nuestra planta para que florezca y produzca. Y eso significa perseverancia. Eso significa tener valentía de perseverar, ser perseverantes en la palabra, oír y entender y regar al Espíritu con la palabra todos los días. No es de un momento dominical. No es alabar al Señor un solo momento, es todos los días. Cierto, evidente que guardamos un día para el Señor porque el Señor así lo mandó, ¿no? Pero todos los días debemos estudiar la palabra y todos los días debemos alabarlo y agradecerle. Y ese, dice, ese que está en la buena tierra, esa semilla que llegó, la palabra que llegó a la buena tierra, ese es el que produce. Porque cuando nosotros somos esa buena tierra, tenemos que producir. ¿Y qué es producir? Tenemos que evangelizar, tenemos que servir, porque nuestra vida tiene que tener ese propósito. La vida del cristiano tiene que tener ese propósito de servir al prójimo, de compartir lo poco o mucho que tiene, o compartir solamente la palabra si no tiene con qué materialmente qué compartir. Pero recuerde usted que la palabra, al compartirla, puede cambiar vidas, puede levantar vidas, como puede hundir vidas, como puede destruir vidas. Y ese que produce, dice, que entiende la palabra y da fruto, producirá a 100, a 60, a 30 por uno. Él está poniendo un ejemplo, que algunos van a producir por 100, otros por 60 y otros por 30. Dependerá del trabajo o dependerá de lo que el Señor ponga en nuestro camino. Pero recordemos que aquel que siembra la palabra del Señor no siempre va a ver los frutos. Aquel que siembra la palabra del Señor nunca habrá de saber cuál ha de ser el resultado de lo que enseña, de lo que da, ¿no? Porque la obra de la conversión es del Espíritu Santo, es de Dios, es del Señor. Pero la misión nuestra de cristianos, de nosotros, es sembrar la palabra del Señor, es servir al prójimo y dar testimonio con nuestra actitud de vida. Muchas veces nos equivocaremos, pero seguiremos en el
camino estrecho de la salvación, perseverando, sirviendo y orando, alabando al Señor y estudiando principalmente su palabra, si queremos entender qué significa la salvación. Hermanos y hermanas, espero haberles podido decirles en algunas pocas palabras qué es una parábola y cuál es su propósito a través de la parábola del sembrador. Iremos estudiando otras parábolas que merecen ser estudiadas, cada parábola, y que es un largo estudio que continuaremos. Esta es una parte primera. Les agradecemos a ustedes su atención y esperamos siempre que ustedes nos sigan, se suscriban y nos hagan llegar sus comentarios y compartan también con su familia, con sus amigos, con otros, si es que es de su interés y si le ha gustado esta parte, pueda usted compartir con otros para que la palabra del Señor sea escuchada por muchos. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos y hermanas. Amén.